Ahí están los 12 periodos. Y ahora lo que vamos a armar es el flujo de caja correspondiente calculando, aparte de la información que se les había proporcionado, lo que vamos a calcular es el importe de los intereses que el bono paga de manera anual, ¿no? Entonces, los bonos pagaban 6.5% en forma anual. Eso significa que cada año se va a pagar por concepto de bonos de intereses 97.500. Esos son los intereses que se pagan de manera anual. Con eso tenemos ya todas nuestras variables. Nuestro flujo de fondos estaría compuesto por entradas de dinero. Sería la plata que recibimos por la emisión de los bonos. Vendiendo todos los bonos en el periodo 0, logramos 1,5 millones de entrada de dinero, ¿no? Pero en el mismo año, ¿qué tenemos? Como salida de dinero, tenemos unos gastos de emisión. Como son gastos de emisión o salida de plata, negativo colocamos y decimos menos 18,000. Posteriormente a eso, los bonos, una vez que han sido vendidos, al cabo del primer año, se procede a pagar los respectivos intereses. ¿Cuánto vamos a pagar? 97,500. Como este es un título valor de renta fija, todos los años pagamos la misma cantidad de intereses. Entonces, esta cifra viene a ser una constante los 12 años. Y tenemos otra variable adicional que sería la devolución del bono, o lo que llamamos técnicamente la redención, que es devolver el capital. Aquí nos falta una cosa, ¿no? El signo que vamos a tener por el pago de los intereses es negativo, porque es una salida de plata. Y finalmente vamos a tener la redención del bono, que significa devolver la plata a todos los compradores del bono. ¿Cuánto vamos a devolver? Vamos a devolver 1,5 millones. ¿Cuándo? En el año 12. Cuando termine el año 12, en ese instante procedemos a la devolución del capital a todos los tenedores de bono. Entonces, de esta manera estaría constituido el flujo neto de caja por la sumatoria de cada uno de los periodos por los 12 años. Entonces, como habíamos visto en la anterior clase, si nosotros calculamos la tasa interna de retorno de este flujo de caja, lo que estamos calculando es el costo de capital. Entonces, agarramos la función que nos permite hallar la TIR en el Excel, manchando todos los datos, desde el periodo 0 hasta el periodo 12, y nos determina una tasa de interés que hace posible que el flujo dé igual a 0 del 6.648. Este viene a ser lo que nosotros llamamos el costo de capital
al cual todavía no le hemos quitado el efecto en materia impositiva. Por lo tanto, le llamamos el costo de capital con impuesto. Pero, ¿qué tipo de tasa nos está resultando? Como estamos trabajando con cifras anuales, es decir, flujos anuales, la tasa que determinamos viene a ser una tasa de descuento también anual. Por ende, no necesitamos calcular nuevamente la ERE. No necesitamos calcular el costo de capital reflejada en una tasa de descuento anual, porque ya es anual. Entonces, este 6.648, repito una vez más, vendría a ser nuestro costo de capital anual con impuestos. ¿Y por qué es anual? Porque estamos trabajando con información que es anual. Entonces, la tasa que nosotros determinamos también corresponde a ese periodo de tiempo. ¿Okay? Esta era la primera parte del ejercicio, pero como decíamos, a la UAC le interesa el costo capital neto de impuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es proceder a armar el mismo flujo, pero ahora analizando qué variables nos hacen reducir el impuesto a las utilidades. La emisión del bono. El importe de la emisión del bono no es para nada deducible del impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque representa un pasivo nada más. Esta cifra sigue siendo la misma. Los gastos de emisión van a ser registrados al estado de resultados como parte del gasto, y al ser parte del gasto, también nos van a hacer deducir el impuesto a las utilidades. Por lo tanto, este concepto sí lo vamos a multiplicar por el factor 1 menos la tasa impositiva, porque este concepto sí me hace bajar el importe a las utilidades. De tal manera que los 18,000 ahora se convierten en 13,500 como gastos de emisión, considerando su efecto positivo que tenemos al pagar menos impuesto. Luego tenemos la variable intereses. Los intereses, ¿dónde van a ir registrados? También van a ir registrados al estado de resultados, a la línea que ustedes conocen como costos financieros. Por lo tanto, también este concepto sí es deducible del impuesto a las utilidades, por lo cual le vamos a multiplicar por el factor 1 menos t. ¿Ok? Entonces, la empresa, en pocas palabras, solo soporta un gasto nuevo por concepto de intereses de 73,125. No 97,500, porque si bien efectivamente paga intereses por 97,500, el hecho de que sea reconocido como una variable que deduce la base imponible para calcular el impuesto a las utilidades, el efecto real de esos 97,500 es 73,125, que es el costo real adicional que tiene la empresa. La redención del bono, que es la plata que le devolvemos a los compradores de bono, no tiene impacto en el estado de resultados, por lo tanto no tiene impacto en la utilidad de la empresa, y esta cifra, al ser un pasivo, se la considera al 100%. Entonces, con ello ya tendríamos un nuevo flujo de caja que, calculando su tasa interna de retorno, nos da una cifra de 4.976, que sería el costo de capital sin impuestos. Por lo tanto, la R, que es la tasa anual que habíamos reflejado, viene a ser este 4.97,
Pero a diferencia del anterior, este viene a ser un costo de capital real, anual, sin impuestos. Entonces, este es un costo de capital anual, pero que lo llamamos adicionalmente como real. ¿Por qué? Porque ya ha considerado los efectos de algunas de las variables en una reducción del impuesto a las utilidades. ¿Okay? Entonces, esta cifra es la que deberían haber ustedes encontrado en su ejercicio y espero que lo hayan hecho así. A pesar de ello, si hay algunas preguntas o consultas que tuviesen, pues estamos abiertos para que se puedan expresar y preguntar. ¿Le salieron así los resultados? Muy bien. Me alegra que haya sido así. A ver, repasemos qué tipo de fuentes de financiamiento tenemos. Hemos hecho bonos, hemos hecho préstamo de largo plazo, es una hipoteca, ok. Seguiremos bajando en la lógica del balance general y hemos visto las cuentas del pasivo, que son plata que llega a la empresa y que tiene un costo financiero. Ahora nos centraremos a las cuentas típicas que hay en el en el patrimonio neto. Y una de las fuentes de financiamiento típicas que tenemos es la emisión de acciones preferentes. Como más adelante vamos a ver con más detalle el tema de financiamiento a través de acciones, lo único que podemos decir es que estas acciones denominadas preferentes tienen garantizado un dividendo, ¿no? Ya al principio de la materia habíamos hablado mucho de política de dividendos y veíamos cuál es la diferencia de lo que gana un accionista preferente frente a un accionista común. Entonces, en el caso de las acciones preferentes, vamos a tener las siguientes variables. Vamos a tener una emisión de acciones que son vendidas al mercado y vamos a pensar de que esa emisión se ha hecho por 1.000.000 de pesos. Hemos vendido acciones equivalentes a 1.000.000. Plazo no existe porque las acciones, a diferencia de los bonos, son títulos valor de índole participativo, pero que tienen un carácter indefinido. O sea, es igual, las acciones es lo mismo que decir que han sido emitidas al infinito, no tiene plazo. Tasa de interés, más que tasa de interés, lo que vamos a llamar es tasa de los dividendos. ¿Cuánto es la rentabilidad de estas acciones preferentes? Esa rentabilidad se llama los dividendos. Vamos a simbolizar con una D. Y esos dividendos son fijos. Supongamos, vamos a decir 4%. No hay pago de periodos de capitalización del interés, no existe esto. Lo que sí existe son gastos de emisión. Porque como cualquier otro título valor, tenemos que pagar comisiones, sea a la agencia de bolsa, sea a la ASFI, sea a la Bolsa Boliviana de Valores, tenemos que pagar comisiones. Además de ser una serie de gastos relacionados
de orden legal, de orden administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pensar de que esos gastos de emisión ascienden a la suma de 15,000. Vamos a tener la tasa del IUE 25%, y en vez de colocar el importe de los intereses, vamos a decir el importe de los dividendos. Esto lo vamos a simbolizar con una D mayúscula a la tasa de los dividendos que estamos colocando con una D minúscula. Entonces, ¿cuánto de dividendo vamos a pagar cada año? No es otra cosa que el 4% del capital preferente, que es el millón. Eso nos da 40,000 pesos que pagamos por concepto de dividendos. Ok. Sobre la base de esto, ahora lo que vamos a calcular, bueno, antes de calcular lo que haremos es la gráfica. Una gráfica que nos permita ver la ubicación de estas variables, ¿no? Bueno, nuestra gráfica, como ustedes ya conocen, tiene un periodo cero, la terminación del primer año, la conclusión del tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, ¿hasta cuándo? Hasta el infinito. Dado de que una acción no tiene plazo, está emitida de manera indefinida, al infinito. ¿Qué vamos a tener como entrada o salida de dinero en el periodo cero? Este valor de emisión. Eso le vamos a colocar. El valor de emisión es la plata que recibimos en el periodo cero. Pero en el periodo cero también tenemos unas salidas de plata, que es los gastos de emisión. Cuando termina el periodo 1, ¿qué se procede a pagar? Se procede a pagar el dividendo número 1. Los dividendos pagamos en forma anual, no pagamos en periodos menores a un año. Los accionistas preferentes, cuando termine el año, proceden a recibir su rendimiento fijo, que es del 4%. Esa cantidad de plata que reciben es igual al dividendo del año 2. Porque como es un instrumento de renta fija, los rendimientos todos los años vienen a ser similares. ¿Ok? Entonces luego viene el año 3, procedemos a pagar su respectivo dividendo, termina el año 4, pagamos el respectivo dividendo, pero cancelando siempre la misma suma de dinero. No cambiamos, ni la bajamos ni la aumentamos. ¿Por qué? Porque es una tasa que está dada desde el momento que la acción ha sido emitida. Esa es la gran característica que tienen los accionistas preferentes. En ningún momento dejan de percibir dividendos, así sea que la empresa haya perdido en dicha gestión. Y esto se repite al infinito. O sea, vamos a recibir infinitos dividendos. Visto de esta forma, para nosotros es un tema que anteriormente hemos visto en matemáticas financieras, que es una anualidad perpetua. Es el nombre que habíamos dado a esos pagos hechos en importes iguales, en tiempos iguales, y que una vez que se inician no tiene fin, es decir, es al infinito. Por eso estamos hablando de
perpetuas. Y en ese marco, en anualidades, habíamos visto una fórmula que permitía hallar el valor actual de una anualidad perpetua. Pero no vamos a usar una herramienta que tiene el Excel, porque el Excel tiene un finito número de columnas, no es algo infinito, ni tampoco no nos alcanzaría el día para manchar celdas que sean iguales al infinito. No sabemos, no existe, no sabemos dónde está el infinito, no existe ese infinito. Pero como se aplica un límite a una función dada, ese límite nos ha permitido ver en matemáticas financieras que el valor actual de una anualidad perpetua, si se acuerdan con las variables que habíamos visto en entonces, decíamos que es igual a las anualidades R dividido entre la tasa de descuento I. De esta forma, podemos hallar lo que es el costo de capital de una anualidad perpetua. Esta es la fórmula, ¿no? Pero esta fórmula, ahora llevada a nuestro ejemplo, que es acciones preferentes, nos estaría diciendo que si nosotros esta R sobre I me la llevo al otro lado, tendríamos valor actual menos R dividido entre I. Y todo eso sería igual a 0. ¿No ve? O si gustan, trabajamos con la fórmula que iguala los dineros de hoy con los dineros del futuro traídos al presente. Creo que es mejor esa segunda opción, que es volver otra vez al planteamiento que habíamos hecho en las primeras fuentes de financiamiento, donde decimos, los dineros de hoy, ¿cuáles son? Los dineros de hoy están dados por el millón menos los gastos de emisión, que son 15,000. Así estaría dado, ¿no? Esos serían los dineros de hoy. Y esos dineros de hoy los igualamos con los dineros del futuro traídos al presente. Pero los dineros del futuro están dados por estos importes de los dividendos, o sea, la D1, D2, D3, etc. Pero como todas esas Ds son iguales, y esas Ds tienen un importe, como acabamos de calcular ahí arriba, ¿cuánto vale D? Vale 40,000 por año. Entonces, esos 40,000, lo que hacemos es descontar, dividir entre una tasa que no sabemos cuánto es, y a esa tasa le estamos simbolizando como una I minúscula. Si ahora despejamos la I, habremos determinado que 40,000 va a estar dividido entre 1,000,000 menos 15,000, y que nos dará 985,000. Para que en definitiva eso nos determine un cociente expresado al tanto por ciento de 4.06. Que este vendría a ser
el costo de capital anual, porque estamos pagando dividendos anuales, por lo tanto la tasa que sacamos es una tasa anual. Este sería el costo de capital anual, aún todavía con impuestos. En ese sentido, esta I viene a ser igual que nuestra R minúscula, con la cual habíamos simbolizado a nuestra tasa anual. O sea, no tenemos que hacer ningún cálculo de tasa de interés equivalente. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, la tasa de descuento que sale es una tasa anual. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dividendos que se pagan anualmente. No necesitamos este costo de capital, sino necesitamos un costo de capital real. Entonces nos preguntamos, en base a los planteamientos, ¿cuáles son las variables que nos hacen deducir el impuesto a las utilidades? Esas variables serán, en la gráfica, el valor de emisión, no, porque esa es una cuenta de patrimonio neto, no es de pasivo, es de patrimonio neto. El valor de emisión viene a reflejar el capital preferente. Los gastos de emisión, sí, esos van a ser registrados al estado de resultados. Por ende, los vamos a multiplicar por el factor 1 menos 0.25, que es la alícuota del impuesto a las utilidades. Y por el lado derecho, que significa los dineros de hoy, traídos al presente, lo que tendríamos es el pago de los dividendos, dividido entre I. Pero el pago de los dividendos, que es 40,000, no se vería afectado por el impuesto a las utilidades, dado de que su origen sale de las utilidades de gestión. Entonces, este concepto del pago de los dividendos no es lo mismo que pagar intereses. Los dividendos salen ya de las utilidades, o sea, no tienen nada que ver en el estado de resultados. Por ese motivo, no es una cuenta del estado de resultados, sino es una cuenta patrimonial. Está en el balance general. Entonces, de lo que tenemos acá, lo único que tenemos es despejar I otra vez, ¿no? Decimos I es igual a 40,000 sobre todos estos números. Y eso nos da este valor, ¿no? Nos da 988,750. Ustedes pueden confirmar en sus calculadoras. Cuyo cociente, ahora expresado al tanto por ciento, nos dará lo que conocemos como la tasa R minúscula, que va a ser igual en este caso a la I. ¿Por qué? Porque estamos trabajando igual con dividendos que son pagados en forma anual. Entonces, este viene a ser el costo
de capital real anual sin impuestos. Que esta cifra sí nos interesa porque esta cifra va a ir al cálculo de la WACC. ¿Estamos bien o se me han perdido, chicos? Ok. Hay una manito, por lo menos, que por lo menos nos dice que no están dormidos todavía todos. Ok, de manera similar, ahora veamos otra cuenta patrimonial, que serían las acciones comunes, no las acciones preferentes. Ahora vamos a hablar de las acciones comunes. Estas, a diferencia de las anteriores, ganan dividendos, pero en función de las utilidades. Entonces vamos a pensar de que vamos a emitir acciones comunes por 1.200.000. El plazo, igual no tienen plazo, es al infinito. Tampoco existe una tasa de los dividendos, porque como el dividendo llega a ser variable, cada año varía en función al nivel de utilidad que se tenga. Entonces, lo que se tiene en vez de tasa de los dividendos, lo que se tiene es una tasa de crecimiento de las utilidades. Porque es razonable pensar de que las utilidades crecen con el tiempo. Entonces, esto lo vamos a llamar, por decirles, U. Y pensamos que las utilidades, es normal que una empresa, año que pasa, gane más. Ese es el razonamiento lógico. Entonces, esa ganancia adicional que vamos a tener en la utilidad neta año por año, vamos a decir de que es igual a un... ¿cuánto? Vamos a decir que es igual a un 3%. O sea que cada año la utilidad neta sube un 3%. Gastos de emisión, de manera similar al anterior caso, sí tenemos gastos de emisión. Vamos a decir que son 16.500 los gastos de emisión. Pago de comisiones, legalizaciones, formularios, etc. Tenemos también una tasa del impuesto a las utilidades, que es 25, y ahora lo que tenemos, que requerimos, es cuando menos proyectar cuánto va a ser el importe del dividendo número 1 o del primer dividendo, como quieran llamar. Vamos a decir el dividendo 1. ¿Cuánto es? Entonces, esto no es nada del otro mundo. Le podemos pedir al contador de que proceda a calcular el estado de resultados del siguiente año y ver cuánto de utilidad sacamos. Y esa utilidad lo dividimos entre el total de los socios. Y de ahí vamos a sacar cuánto es el dividendo de una acción común solo para el primer año. ¿Okay? Entonces, supongamos que el dividendo para el primer año alcance una suma equivalente a ver cuánto era, 40.000. Entonces, vamos a asumir que los dividendos del primer año son 77.000. Entonces, 77.000 pesos vamos a distribuir entre todos los socios comunes. Ese va a ser el dividendo del primer año. ¿De dónde salen los 77.000? Claro, obviamente me está saliendo de la cabeza, pero estos 77.000 los sacamos de armar
el estado de resultados de la empresa y por lo menos proyectar para un año. Y del fruto de esa proyección anual podemos sacar la utilidad neta que tendríamos y la utilidad neta lo dividimos entre el total de accionistas. Entonces, lo que estamos sacando es el importe total de los dividendos. Vamos a pagar dividendos por 77,000. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de este tipo de acciones? En el periodo 0 tendríamos un valor de emisión, deducimos los gastos de emisión, termina el periodo o el año 1, pagamos los respectivos dividendos, que es igual al dividendo 1. En el año 2, el dividendo del año 2 vamos a escribir que es igual al dividendo del año 1 multiplicado por la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento la hemos simbolizado por U. Entonces, el dividendo 2 del año 2 es igual al dividendo del año 1 más un crecimiento que nosotros hemos dicho va a ser igual al 3%. ¿Cómo será el dividendo del año 3? El dividendo del año 3 será igual al dividendo del año 2 por 1 más la tasa de crecimiento. Pero sabemos que el dividendo 2 es igual a D1 por 1 más U. Entonces, en vez de colocar D2, voy a colocar su equivalencia, que es D1 por 1 más U. Y multiplicado por el otro paréntesis, 1 más U, el dividendo del año 3 sería lo mismo que escribir D1, 1 más U elevado al cuadrado. Así sería, ¿no ves? O sea, el dividendo del año 3 lo podemos escribir en función al dividendo del año 1. Pero su tasa de crecimiento lo elevaríamos al cuadrado porque 2 veces lo habríamos multiplicado por este factor de crecimiento. El dividendo del año 4 vamos a hacer exactamente lo mismo. Será igual al dividendo del año 1, pero elevado al cubo. ¿Por qué? Porque el dividendo del año 3 lo habíamos escrito, lo habríamos colocado de esta manera. Dividendo del año 3, 1 más U. Y después, sustituyendo lo que es el dividendo 3 en función al dividendo 1, tendríamos esta situación, ¿no? Y así iríamos repitiendo año tras año, diciendo que el dividendo del año 4 sería, el año 5 sería igual al dividendo del año 1, 1 más I elevado a n menos 1, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el último dividendo? El dividendo del infinito. El dividendo del año infinito sería dividendo infinito por D1, 1 más I elevado a ¿cuánto? Elevado a infinito menos 1. Así sería el último dividendo. El dividendo infinito. Claro, no, lo que sí no tengo idea es dónde es ese infinito, ¿no? Pero ese sería el comportamiento de los dividendos que crecerían en forma constante año tras año.
sería su gráfica. Ahora el tema es qué instrumento, qué fórmula me permite hallar el valor actual de dividendos que crecen en el tiempo. Esa fórmula viene a ser igual una fórmula de anualidades perpetuas, pero con crecimiento constante. Entonces, ese es igual a la fórmula de las anualidades. Son anualidades especiales, se llaman esas, porque crecen de manera geométrica en el tiempo a una tasa constante. Entonces, esa tasa constante la estamos llamando U. Entonces, esto va a ser igual a R dividido entre I menos U. Colocando la información en variables que estamos utilizando en el ejemplo, vamos a decir que los dineros de hoy vendrían a ser el valor de emisión menos los gastos de emisión igual a los importes de los dividendos, pero en este caso los dividendos son de 1, porque cada uno, todos los periodos tenemos un dividendo de 1, de 1, de 1, de 1. Y ese dividendo de 1 va a estar dividido entre la tasa I, que no sé cuánto es, menos su tasa de crecimiento, que es 3%. Esta es la tasa de crecimiento de los dividendos, 3%. Y lo que tenemos que ahora es proceder a despejar. Tenemos que despejar I. ¿A qué será I? I va a ser igual pasamos todo el divisor al otro lado a multiplicar y todo lo que me está multiplicando lo paso nuevamente al otro lado a dividir. Entonces tendríamos de 1 dividido entre el valor de emisión menos los gastos de emisión. Y a eso le quito la tasa de crecimiento U. En pocas palabras, esto que voy a colocar con un marquito, esa es la manera en que ustedes me despejarían esa tasa de interés de descuento llamada I, que llevado a la práctica, que llevado al ejemplo, nos permite decir que I va a ser igual al dividendo del año 1, que es lo que se estima para el primer año nada más, y esto lo dividimos entre el valor de emisión, que es 1.200.000, menos los gastos de emisión, que es 16.500. Y a eso le voy a quitar, esto le vamos a quitar la tasa de crecimiento de los dividendos. ¿Cuánto es? 0.03, es el equivalente al 3%. De donde sacamos que I viene a ser igual menos 0.3. 0.3, listo.
Y esto que estamos obteniendo sería nuestro costo de capital anual con impuestos. ¿Se entendió cómo hicimos, muchachos? Esto lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos fuentes de financiamiento de largo plazo, que pertenece, en este caso, a un modelo de crecimiento de los dividendos, un modelo de crecimiento fijo por parte de los dividendos. Entonces, cuando vayamos a ver cuáles son los valores de una acción en el mercado, vamos a ver tres modelos, ¿no? Un modelo donde los dividendos no crecen, un segundo modelo donde los dividendos crecen de manera fija y un tercer modelo cuando los dividendos crecen de manera variable. Lo que hicimos es echar mano al modelo de crecimiento fijo que nos ha permitido establecer cuánto es el costo de capital de acciones comunes, de la fuente de financiamiento que se llama acción común. Bien. Ahora no está terminado todavía el trabajo porque necesitamos definir qué variables de las que acabamos de usar son factibles que nos reduzcan el impuesto a las utilidades. Entonces agarramos la gráfica y en la gráfica podemos ver, por ejemplo, valor de emisión. ¿Es deducible a los impuestos a las utilidades el valor de emisión? No, porque esa cuenta del valor de emisión es una cuenta patrimonial. Va a ir a formar parte del capital social de la empresa. O sea, no. ¿Gastos de emisión? Sí, porque como su nombre indica, es un gasto y va a ir a parar al estado de resultados en la parte de los gastos. Por lo tanto, me van a hacer bajar el impuesto a las utilidades. Los dividendos. No importa cuánto valgan los dividendos, estos dividendos no forman parte del estado de resultados. Por lo tanto, no nos afecta al costo de capital. Eso que acabamos de decir lo vamos aquí en esta parte en vez de 0,3 voy a poner U ya para hacer todo en variables. Entonces eso es lo que acabamos de decir, vamos a colocar acá abajo y vamos a decir de estas dos variables el valor de emisión no es afectado, el gasto de emisión sí es afectado, por lo tanto le multiplicamos por 1 menos 0.25 que es la tasa del impuesto a las utilidades. Al dividendo 1 del año 1 no le afectamos y a las tasas tampoco. Entonces, con este ajuste, volvemos a calcular lo que viene a ser I. Entonces, diremos, el dividendo del año 1 es 77,000. Y abajo, los gastos el valor de emisión es 1,200,000. Y a eso le voy a restar los gastos de emisión, pero le voy a multiplicar por el factor 1 menos la tasa del impuesto a las utilidades. Con lo cual, y por supuesto le vamos a restar la tasa de crecimiento de los dividendos, menos 0.03. Y de acá determinaremos que I viene a ser igual, damos los datos, ¿correcto? Que I viene a ser igual al 3.48%. ¿Qué es esto? Lo que a nosotros nos interesa como el llamado costo de capital real anual sin impuestos. Esta sería igual de manera similar a lo que nosotros le llamamos como la R, ¿no? Como tasa anual.
Y esta es la cifra que a la UAC le interesa. ¿Por qué? Porque es una cifra que ha considerado beneficios como desventajas de optar por esta fuente de financiamiento. Bien. ¿Qué otras cuentas suelen estar en el patrimonio neto? Pues estarán lo que llamamos las utilidades retenidas o acumuladas también, si se suelen llamar. Estará la utilidad neta de gestión. Habrán otras cuentas como se llama la reserva legal, por ejemplo, o puede haber también cuentas de reservas voluntarias que hayan hecho la empresa. Entonces, estas otras cuentas que estarán asociadas también a ciertos importes son recursos que pertenecen también a la empresa. Entonces, lo que se suele relacionar como costo de capital real para todas estas fuentes de financiamiento que les estoy platicando, para todas estas, lo que se hace es asimilar el costo de capital del capital común, el capital de las acciones comunes ordinarias, como el mismo valor del costo de capital de estas otras fuentes. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, todas esas otras cuentas que están dentro del patrimonio neto, no es que no valgan nada, tienen un valor, o sea, tienen un precio. Esos recursos propios que son de la empresa, se los asimilan con un precio igual al precio o al costo de capital de las acciones comunes, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a sacar entonces otras cifras, vamos a tener, si asumimos ejemplos para las utilidades retenidas, para la utilidad neta de gestión, reserva legal, cuánta platita tenemos, a todas esas fuentes le ponemos el mismo costo de capital real que establecimos para las acciones comunes. Ok, y con esto se habría acabado todas las fuentes de financiamiento que están en un balance, ¿no? Las del pasivo y las del patrimonio neto. Ahora sí necesitamos por fin consolidar toda la información y calcular lo que queremos que es la vaca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero vamos a colocar la fuente de financiamiento. Dos, vamos a colocar el importe de la fuente de financiamiento. ¿Cuánta plata? Y tres, vamos a calcular el peso relativo que tiene cada fuente de financiamiento. O sea, cuán importante llega a ser cada fuente de financiamiento. Para ese propósito, lo que vamos a hacer es revisar desde el principio todas las fuentes de financiamiento que hemos considerado y sus costos de capital. Espero que no me falte ninguna. A ver. Aquí está. Hemos empezado con la primera fuente de financiamiento que se llamaba proveedores. Entonces, eso lo colocamos acá. Y una vez vamos a colocar otra columna más que se va a llamar el costo de capital con impuestos. Okay. Proveedores. ¿Cuánto era esa fuente de financiamiento? Habíamos hecho una compra de 4,900 y nos daban el crédito y estábamos pagando 5,000 por un plazo de 30 días, ¿no?
habíamos sacado su tasa de interés diaria, luego calculábamos su tasa de interés anual a través de la herramienta, y este es el resultado. Es decir, estos 4.900 que nos han dado a Mercadería Crédito tiene un costo de capital anual del 27.43%. O sea, estoy jalando la información de los cálculos que hicimos anteriormente, no estoy haciendo nuevas operaciones. Lo repito una vez más, proveedores nos habían dado una línea de crédito de 4.900 pesos, ahí está. Y lo que estamos jalando acá es el costo de capital, eso sí le aumentaremos. Le vamos a poner anual con impuestos. Y el resultado que obteníamos es una R igual al 27.43, que lo habíamos colocado con fondo celeste. Luego, pasamos a trabajar con otra fuente de financiamiento, que era el préstamo bancario de corto plazo. Y habíamos hecho acá dos ejercicios. Uno pagando intereses al final y otro pagando intereses al principio. Vamos a tomar en cuenta la segunda opción. Es decir, vamos a tomar el préstamo bancario de corto plazo con intereses anticipados. Para no repetir la misma fuente de financiamiento, ¿ok? Vamos a asumir que hemos tomado plata prestada pagando intereses anticipados. ¿Cuánta plata nos han prestado en el corto plazo? Nos han prestado 70,000. Ya. Esos 70,000, primero habíamos sacado su costo de capital y luego esta tasa y la habíamos convertido en una tasa anual y sacábamos lo que denominábamos el costo anual o el costo de capital con impuestos. Pero como les decía, a la UAC le interesa bueno, voy a jalar este dato, después vamos a jalar el otro dato. Esa tasa anual es el 46.08%. Más abajo, después sacamos el costo de capital sin impuestos, ¿no? Que nos había dado 32.92. Esto luego lo voy a jalar, ¿ya? Luego, no, perdón. La R que acabo de jalar es impuestos pagados al vencimiento. Nosotros hemos quedado que vamos a pagar intereses anticipados. Entonces la R es mayor, un poquito mayor. Esta es costo de capital sin impuestos, 35. Acá está. Es 50.87. La tasa, el costo de capital, todavía sin quitar el efecto de impuestos. Eso corresponde al préstamo bancario con intereses anticipados. Luego habíamos hablado de otra fuente de financiamiento que es la hipoteca. ¿Cuánta plata nos prestamos a través de la hipoteca? 1.200.000. ¿Cuánto es su costo anual con impuestos? Entonces buscamos la R con impuestos. Acá está. Esto es igual a 15.39%. Siguiente fuente de financiamiento. Bonos, lo que ustedes han hecho. Bonos, ¿cuánta plata nos prestamos vía bonos? 1,5 millones. ¿Cuál es su costo de capital con impuestos? 6.648%.
Terminamos con bonos, luego vimos acciones preferentes. ¿Cuánta plata? 1 millón. ¿Cuánto es el costo de capital con impuestos? Buscamos el cálculo que hemos hecho al empezar la clase. Costo de capital con impuestos, 4.06. Luego nos fuimos a acciones comunes. ¿Cuánto de dinero obtenemos por la emisión de acciones comunes? 1.200.000. ¿Cuánto es el costo de capital con impuestos? 3.51. Listo. Y no tenemos nada más, ¿no? Ahora, si tuviéramos, como les he dicho hace un instante, saldos en las cuentas de utilidades retenidas, en el saldo en la cuenta de utilidad neta de gestión, saldo en la reserva legal, no hacen otra cosa que copiarlas acá abajo, ¿no? Colocarán el nombre de sus cuentas aquí y colocarán el monto que tienen en ese saldo de esas cuentas y le colocarán como costo de capital anual con impuestos el mismo valor de las acciones comunes, ¿ya? Si es que existiese. Bueno, en nuestro ejemplo no tenemos y con eso cerraríamos nuestro cuadro de fuentes de financiamiento. Donde sumamos primero cuánta plata tiene costo de capital. Estamos hablando de 4.974.000. Y en la siguiente columna lo que vamos a hacer es ponderar o sacar el porcentaje de cada fuente de financiamiento. ¿Cuán importante es? ¿Cómo encontramos? Dividiendo el importe de cada fuente sobre el total de plata que tiene costo. Y lo expresamos al tanto por ciento, ¿no? La primera fuente es bien bajita, apenas 0.10%. La siguiente fuente, 1.41 y así sucesivamente. Se supone que todo esto siempre nos tiene que dar 100%. A ver, con este par de columnas, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando datos muy interesantes, como por ejemplo, que resulta que la principal fuente de financiamiento que tiene esta empresa imaginaria es la emisión de bonos. Porque la empresa consigue plata, el 30% de la plata que consigue lo logra a través de la emisión de bonos. Es la primera y la principal fuente de financiamiento que tiene la empresa. Segunda fuente. La segunda fuente empata en la hipoteca y en las acciones comunes. ¿Por qué? Porque en ambas consigue el 24.12%. Un poquito más atrás está la emisión de las acciones preferentes, con lo cual conseguimos un 20%. La fuente de financiamiento más ínfima, la más reducida, es el financiamiento de los proveedores, apenas en 0.10%. Entonces, esta columna lo que les está marcando es, en pocas palabras, cuál fuente de financiamiento es la más importante y cuál es la menos significativa, la menos importante. Ok. La otra columna ya sabemos qué significa. Es el costo de capital anual que tienen todas estas fuentes de financiamiento. Pero a la UAC no le interesa el costo de capital con impuestos, sino que le interesa es la que está sin impuestos. Por este motivo, lo que nosotros hicimos en cada fuente de financiamiento es calcular una ERE anual con impuestos y sin impuestos, ¿no? Vamos subiendo otra vez.
El costo de capital real anual sin impuestos de las acciones comunes es 3.48. 3.51 era con impuestos. Luego, costo de capital real anual sin impuestos de las acciones preferentes, 4.05. Seguimos jalando. Bonos, costo de capital real sin impuestos, 4.97. Hipoteca, costo de capital real sin impuestos, 11.36. Seguimos jalando. Costo de capital sin impuestos de un préstamo que paga intereses en forma anticipada, exacto, 35.30. Y en el caso de proveedores, solo calculamos una sola, es la misma, porque no tiene impacto en el tema de costos real ni en una deducción del IVE. Entonces sigue siendo este 27.43. Entonces repetimos una vez más, esta columna que estamos generando recoge el costo de capital, todos en términos anuales, pero sin impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Es que ustedes pueden observar que el costo de capital con impuestos llegan a ser más altos que el costo de capital sin impuestos. Y esa diferencia obedece a que la columna que dice con impuestos todavía no hemos deducido el efecto que producen ciertas variables para cancelar un menor importe a los impuestos a las utilidades. Si consideramos esos beneficios, eso repercute en que se bajen los costos de capital. ¿Ok? Ahora, para calcular la WACC, ¿qué habíamos dicho? La WACC no viene a ser que otra cosa que un promedio, ¿no ve? Entonces, si ustedes me dicen, saquemos el promedio del costo de capital, si calculamos de esta manera, como promedio simple, ¿qué haríamos? Sumamos todas las cifras y eso lo divido entre el número de casos. ¿Cuántos casos son? ¿Cuántas fuentes de financiamiento son? 6, ¿no ve? Entonces, si ustedes dan una respuesta del 14.43%, están sacando un promedio de los costos de capital. Pero aquí tenemos un problema. Este es un cálculo de un promedio simple. Y cuando calculamos promedios simples, todos los datos se asumen que tienen la misma importancia. ¿Qué quiere decir? Que proveedores con sus 4.900 es igual de importante que el 1.200.000 que tenemos acciones comunes. Que los 70.000 es igual de importante que el 1.000.000 que tenemos en acciones preferentes. Entonces eso no tiene lógica, no es verdad. Entonces, por este motivo, esta respuesta de sacar el promedio simple no nos sirve. ¿Por qué? Porque las fuentes de financiamiento no todas son iguales en cuanto a su importancia. No todos nos están dando la misma cantidad de plata. Si todos nos hubieran dado, todas las fuentes nos hubieran dado 1.000.000, sí, toditas serían igual de importantes y este resultado sería el correcto. Pero como no es así,
A la UAC lo que le interesa es el promedio ponderado. ¿Y qué significa ponderado? Es que el ponderador está dado por estos porcentajes de cada fuente de financiamiento, que la suma sale 100%. Ese es su ponderador. Porque esa columna les dice quién es más importante y quién es menos importante desde el punto de vista de fuente de financiamiento. Entonces lo que hacemos es multiplicar el porcentaje de importancia de cada fuente por su costo de capital, sin impuestos. Multiplicamos esas dos columnas y les dan estos valores. Y luego me los suman esos valores. Esta suma que me está saliendo como 6.42%, chicos, esto es la famosa WACC. Este numerito es el promedio ponderado de costo de capital de las distintas fuentes de financiamiento con costo. Pero noten, promedio simple le salía 14.43, promedio ponderado 6.42. Es terriblemente harta la diferencia entre un resultado y otro. Pero veamos su razonabilidad. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la fuente de financiamiento más importante? Hemos dicho, es esta, los bonos, con 30.15%. Y fíjense su tasa, 4.9, casi 5. Las otras dos fuentes más importantes, ¿cuáles son? La hipoteca, 24.12, y las acciones comunes, 24.12. Y fíjense su tasa, 11.36, 3.48. Con estas tres, hablemos la cuarta más. La cuarta es este 20%, que son las acciones preferentes. ¿Cuánto es su tasa? 4. Entonces, si se fijan estas 4 tasas, ninguna de esas está pues cerca del 14%. Las 4 están girando en el peor de los casos 11% y en el mejor de los casos 3.48%. Entonces ya me está dando la pauta que de acuerdo a la importancia de las fuentes de financiamiento, su costo de capital no va a estar encima de 10, va a estar más bien alrededor de 6, que es el resultado que acabamos de obtener con un 6.42%. ¿Estamos? Ese es el promedio ponderado que dista mucho de haber sacado un promedio simple con el cual nos daba 14.43. Muy distinto. Entonces, esta es la manera larga de enseñar el cálculo de la WACC, que obviamente ha requerido utilizar una serie de herramientas que sabíamos de matemáticas financieras y poderlas aplicar a cada fuente de financiamiento. Entonces, como ustedes se dan cuenta, y espero que sí se lo haga, en este ejercicio, ¿cómo se lo lleva a la práctica? Es bien fácil. Lo que ustedes tienen que hacer es agarrar su balance general de la empresa y empiezan a revisar. Hagan su balance general del año 2021, si ustedes quieran. Y lo único que se ponen a revisar es lo siguiente. Se ponen a revisar los pasivos. Entonces dirán, vamos a revisar primero los pasivos corrientes, dirán. Listo. Y empezarán a ver cuenta por cuenta si cada una de esas deudas que figuran en el corto plazo, si esas cuentas tienen costo de capital o no. Entonces, ¿qué va a venir por acá? Seguramente vendrá proveedores, vendrán cuentas por pagar, luego vendrá, no sé, pues impuestos por pagar, vendrán gastos por pagar o gastos acumulados o devengados. En fin, tendrán así un montón de cuentas, ¿no? Habrá servicios por pagar, etc. Y cada una de estas cuentas tiene su importe.
preguntarnos es, a ver, proveedores, no pagamos esta cuenta, ¿crece en el tiempo? ¿El próximo mes, el próximo año va a subir más si no pago esta deuda? Si sube, significa que tiene costo de capital. Entonces, si sube, tiene costo de capital, entonces sí lo tengo que considerar en el cálculo de la WACC. Cuentas por pagar. Hago el mismo ejercicio. Me pregunto, ¿estas cuentas por pagar, deuda de quién es? Ah, es una deuda de un proveedor que no nos reclama, etcétera. Entonces, el próximo año, ¿esta cuenta puede subir? Porque no nos da ninguna actualización. Entonces, como esta cuenta no sube, significa que no tiene costo de capital. Y si no tiene costo de capital, no entra en el cálculo de la WACC. Luego se van a impuestos por pagar. Si esta cuenta no la pago, ¿crece? Sí crece, porque nos cobran intereses, nos cobran penalidades, etcétera. Ah, entonces esta cuenta sí tiene costo de capital. Gastos por devengados, ¿tiene costo de capital? No. ¿Por qué? Porque si son deudas que si no las pagamos, no crecen. Algún día las pagaremos, pero no crecen, no nos incrementan. Listo, no tiene costo de capital. Servicios, digamos, la energía eléctrica. ¿Esta fuente tiene costo de capital? Nos pueden decir, sí, sí tiene. ¿Por qué? Porque si no si no la pagamos, nos pueden cortar, pero más allá de eso, nos van a recargar el corte o la reconexión, que es una cifra en dinero. Ah, entonces tiene costo de capital. Y lo mismo hacen con el tema de sus pasivos no corrientes de largo plazo. Cuenta por cuenta se van preguntando si tiene costos de capital o no. Beneficios sociales, tendrán hipotecas, tendrán bonos, etc. Entonces van definiendo, este tiene costo de capital, sí, tiene costo de capital, este no tiene, etc. Y una vez que las han seleccionado las cuentas, ¿cuáles son las que consideran? Solo las que tienen costo de capital. Esta, y solo con esas trabajan. Las otras no significa que no nos importa, pues, ¿sí? Pero son platas, son dineros gratis, entonces a esas no las tomamos en cuenta para la WACC, pero al resto que están con color amarillo, esas sí, de esas cuentas sí tenemos que sacar su costo de... Y cuando lleguen a la parte del patrimonio neto, ahí toditas las cuentas tienen costo de capital. Toditas, no son ninguna así gratis, toditas tienen. En cambio, en los pasivos pueden haber varias cuentas, que en la realidad sí les hay, que no tienen costo de capital. ¿Ok? De esa manera, repito una vez más, mañana agarran su balance en su empresa y pueden determinar su WACC para el año 2021. Después pueden terminar en el siguiente año y sacan el WACC del siguiente año. Con este cuadrito que acabamos de armar, nos sirve para muchos propósitos, ¿no? Nos sirve para decir qué fuente es la principal, de donde sacamos plata, y cuál es la fuente menos importante. Pero al análisis de la columna de costo de capital sin impuestos, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando qué fuente de financiamiento es la más barata. ¿Y cuál había sido el dinero más barato? Trabajar con las acciones comunes. ¿Por qué? Porque solamente nos cuesta 3.48. ¿Cuál es la segunda fuente más barata? Las acciones preferentes, 4%. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más cara? Había sido el préstamo bancario pagado por anticipado, nos cuesta 35%. Entonces, en base a estos cuadros, por ejemplo, ya podríamos tomar decisiones y decir, mira, no vamos a emitir más acciones porque no queremos más accionistas, pero podemos emitir más bonos. ¿Por qué? Los bonos apenas nos cuesta 4.97. Entonces, ¿por qué no emitimos bonos por 100,000 pesos más? Y con esos 100,000 pagamos el préstamo de corto plazo. Nos ahorramos harto, ¿no? Porque pagamos de un interés de 4.97 en los bonos
y en el préstamo de corto plazo estoy pagando 35%. Entonces, ya puedo ir tomando decisiones para cambiar las fuentes de financiamiento en la medida que sea posible. Eso va a repercutir ¿en qué? En que su WACC cada vez sea más bajo. Significa que el costo de capital, que es como cualquier otro costo que tiene la empresa, tenemos la obligación de reducirlo cada año, minimizarlo. Entonces, eso también, de manera bien sintética con este cuadrito que hemos armado, nos ayuda a tomar decisiones, nos brinda información para que el financiero pueda asumir decisiones, ¿no? Pero repito una vez más, esta es la forma larga, pero real, de calcular una WACC de manera práctica. En la próxima clase vamos a aprender el cálculo de la WACC en 10 minutos, pero en base a datos que vamos a asumir el costo de capital. En cambio, estos datos no hemos asumido, no les he dicho, el costo de capital de esta fuente es este porcentaje, no, lo hemos construido, uno por uno hemos ido construyendo los costos de capital. La otra forma de enseñar el cálculo de la WACC es darles ya los costos de capital. Si les doy, es 10 minutos lo máximo que necesito para calcular la WACC, fácil. Pero el camino que hemos elegido es el largo, porque a mí lo que me interesa es que no se vayan con un tema visto de manera superficial y digan es una cosa más de libro, sino que sea una cosa real, una cosa práctica que ustedes puedan calcular mañana en nuestro país, en una industria, en una empresa de La Paz, y puedan sacar este número. La metodología es muy amigable. Lo único que van a tardar es en conseguir información, de saber cuánto es el costo adicional, cuáles son las condiciones, etc. Nada más. Pero por lo demás, su cálculo no reviste mayor complejidad que agarrar las distintas herramientas que hemos visto, sobre todo en matemáticas financieras, en tasas de interés equivalente, en el tema de capitalización y actualizaciones, nada más. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí vemos y la próxima clase entramos a ver el cálculo de la WACC de una manera más resumida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches. Por favorcito, cuando hemos hecho el despeje de la I a la emisión de acciones comunes, le ha puesto a la U negativo, ¿no era con positivo al despejar? No, lo que pasa es que, a ver, ¿dónde está eso? Acá está. Este número, te lo voy a poner en palabras así. Este número que está dividiendo al dividendo 1 pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Entonces va a venir 1 o I menos U. ¿Cierto? Que está multiplicado por el valor de emisión menos los gastos de emisión. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Este que está multiplicando me lo llevo acá a dividir. ¿Y qué queda? 1 menos U. Entonces, esta U que me está restando a este lado, pasa al otro lado a sumar. Ah, tienes razón, ¿no? El signo está con el signo más. Mil gracias. Sí, tienes razón. Entonces queda I. Y la U pasa al otro lado a sumar. Entonces la fórmula sería de esta forma, ¿no? Donde en vez de restar sumamos la I. Y en la fórmula también la voy a cambiar. Más U. Nos sale 951. Aquí también la vamos a cambiar. Más U. Aquí. Más U. 948. Listo. Gracias por la pregunta y nos ha dado también la posibilidad de detectar ese errorcito, que simplemente
despejar de esa forma, ¿no? ¿Qué otra pregunta más, chicos? Licenciado, otra inquietud que teníamos en el curso es el tiempo para el examen del día miércoles. Si puede ser un poquito más. El sistema está a 45 minutos. Y si puede ser un poco más, por favor. No sé, voy a ver. No he hecho todavía las preguntas. Dependiendo del grado de complejidad de las preguntas, voy a ampliar el plazo. Pero si las preguntas son muy fáciles, se mantiene o se puede reducir el plazo. Lo que pasa es que por este sistema que tenemos de evaluación ahora a distancia, se privilegia el tema del tiempo. No está todavía cerrado. Tú has debido ver simplemente el enunciado, pero no he cargado todavía las preguntas. Recién voy a terminar de diseñarlo el examen. Y en función a eso voy a ver qué tiempo les doy, chicos. Listo, licenciado. Ahora, otra cosita. ¿El examen va a entrar hasta acá? No, el cálculo de la UAC no va a entrar. El cálculo de la UAC, no. No. Todo antes de la UAC, sí. Y ya, sería las políticas de los dividendos y la previsión financiera a largo plazo. Todo lo que habíamos visto antes de la UAC. Ya, listo, licenciada. Gracias. Bueno, muchachos, vayan a descansar. Les vaya bien. Licenciado. Gracias.